¿Quién se recuerda cómo se llama nuestra serie? ¿Ah? Señor, enséñanos a orar como familia. Señor, como familia, enséñanos a orar. Para los que no han estado anteriormente, es una serie, ya llevamos 5 temas con este y vamos a dar un tema más para después dejar un tiempo y agarrar la segunda parte de esta serie, ¿no? Entonces ahora vamos a ver otra parte de nuestra serie. En la semana pasada nosotros hicimos un repaso de todos los temas que hemos dado ya. Pero esta semana, por razones del tiempo, vamos a entrar directamente a hablar del tema que vamos a tocar hoy. Amén. ¿No? Entonces, el tema que vamos a tocar hoy se llama limpiando la casa. Limpiando la casa. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes en esta mañana. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Vivir una vida libertina gozando de todo lo de este mundo, sabiendo que va a recibir condenación, que va a recibir castigo de la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación? ¿O prefiere vivir una vida de obediencia, aunque a usted le digan mojigato, aunque a usted le digan tonto, aunque a usted le digan pareces un amargado, pero usted vive una vida de obediencia a Cristo, apartado del mundo, apartado del pecado, pero la promesa es que serán bendecidas hasta 1000 generaciones suyas? Hay veces, hermanos, que nosotros como que decimos, no me recuerdo quién fue, pero alguien me dijo que había dicho, estoy perdiendo el tiempo. Los años se me están pasando y no estoy gozando de mi juventud. No estoy divirtiéndome, no estoy gozando. Entonces vamos a hacer un lado del cristianismo y vamos a irnos al mundo, a vivir la vida. Dice la palabra del Señor que los que le desobedecen a Él reciben castigo hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Dice la palabra de los que me aborrecen. Pero usted me dirá, no pastor, pero es que yo no aborrezco a Dios, pero también no le obedezco. Y para Dios, el no ser obedecido significa ser aborrecido. Porque estamos despreciándolo, porque estamos desechando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice la palabra que Él nos bendecirá hasta 1000 generaciones nuestras, si somos obedientes a su palabra, si nos arrepentimos, si confiamos en Él, hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Y sáquele la genealogía a Abraham, cuántas generaciones han pasado desde Abraham hasta hoy. Y fíjese usted cómo las promesas de Dios sobre Abraham siguen a pesar de que el pueblo de Dios ha sido un pueblo muy desobediente, pero las promesas sobre Abraham siguen y siguen bendiciendo y siguen bendiciendo generaciones, porque Abraham decidió ser un hombre obediente. Ahora, el hecho de que el pueblo de Dios, Israel, esté apartado de Dios y no reconozca a Jesús como el Mesías, no significa que Dios no sigue bendiciendo a las generaciones de Abraham, porque la palabra dice que Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces la bendición que nosotros recibimos es la bendición de Abraham. Y fíjese, por la obediencia de Abraham, todos somos bendecidos. Por la obediencia suya, 1000 generaciones serán bendecidas. Amén. Entonces démosle un aplauso al Señor por su promesa. Es tiempo de romper la maldición de la idolatría y recibir la bendición
que Cristo nos ofrece. Así como hemos abierto, la semana pasada hace 2 semanas atrás hablamos de abrir las puertas de nuestra familia a Cristo, ¿verdad? Para que Cristo entre y gobierne en nuestra familia. Así como nosotros le hemos abierto la puerta de nuestros hogares a Cristo, la puerta de nuestras familias a Cristo, es necesario cerrarle las puertas al enemigo. Porque lo que sucedía en nuestras vidas antes, o aún siendo cristianos, lo mal que nos iba, esa consecuencia de puertas abiertas en nuestra vida al enemigo. No nos damos cuenta, pero es así. Entonces, así como hemos abierto las puertas de nuestro hogar, de nuestra familia a Cristo, y le hemos dicho, entra, Señor, queremos tu presencia manifiesta en nuestros hogares. Así debemos cerrarle la puerta en la cara a Satanás para que no intervenga más en nuestros hogares. Para entrar más profundo cómo funcionan las ataduras del alma, tenemos que comprender cómo trabaja Satanás en la vida del ser humano. La Biblia dice que Jesús murió por nuestras iniquidades y por nuestros pecados. Pero yo creo que muchas veces nosotros hemos leído el pasaje que dice que Él murió por nuestras iniquidades. De pronto usted lo sabe de memoria, pero ¿qué es la iniquidad? ¿Cuál es la diferencia entre la iniquidad y el pecado? Vamos a ver un poco más profundo esto. Veamos qué es la iniquidad. La iniquidad viene del hebreo abón, no de los productos de belleza abón, ¿no? Del hebreo abón, que significa voluntad propia que no ha sido quebrantada. Nosotros hablamos hace un tiempo atrás que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, lo que hacemos es nuestra propia voluntad. Que en realidad lo que es enemigo de Dios es nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad es la capacidad de tomar las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Todos nosotros nos guiamos o nos regimos por nuestra voluntad. Es nuestra voluntad lo que los pensamientos se alinean y la voluntad impulsa la decisión de seguir los pensamientos. Por eso es que Satanás bombardea nuestras mentes permanentemente. Y como él bombardea con pensamientos nuestra mente, entonces nuestra voluntad o se alinea a esos pensamientos o se alinea a la voluntad de Dios y a los pensamientos de Dios que están en la Sagrada Escritura. Son las únicas 2 alternativas. Son los únicos 2 caminos que el ser humano puede tomar. Por eso es que dice la palabra que hay 2 caminos. Uno que te lleva a la vida eterna y otro que te lleva a la perdición eterna. Si tú tomas el de la vida eterna es porque has decidido obedecer los pensamientos de Dios que están en su palabra. Si tú tomas el de la condenación eterna, que es un camino ancho y hermoso, es porque has decidido seguir la voluntad de Satanás que influencia tu voluntad. Y Satanás es muy astuto, él nunca te dice, yo soy Satanás, vete por este camino. Él lo que hace es hacerte creer a ti que tú estás en lo cierto y que debes tomar ese camino. Esa es la forma como actúa el enemigo. Entonces la voluntad, iniquidad significa la voluntad propia, tu voluntad que no ha sido rota, que no ha sido quebrantada. Es tu voluntad que persiste en que tú lo sabes todo, en que tú tienes la capacidad, en que todo depende de ti, en que tú tienes el control de las cosas, en que tú puedes hacer absolutamente todo y no estás equivocado. Usted sabe que la mayoría de las separaciones y los divorcios son precisamente porque las voluntades nunca se ponen de acuerdo. Y ya hay una figura legal, por lo menos en mi país se llama, no sé cómo se llama aquí, pero dice incompatibilidad de caracteres. Es el porcentaje más alto de divorcio. ¿Por qué? Ya vimos nosotros la semana pasada o semanas atrás
que la ley de Dios en el matrimonio fue y serán una sola carne. Entonces, como no pueden ser una sola carne, que significa ser una sola voluntad, como no pueden serlo, entonces deciden separarse. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es que no podemos ponernos de acuerdo. Y como no podemos ponernos de acuerdo, mejor es que cada uno vaya por su camino, ¿verdad? Esa es la conducta actualmente. La iniquidad es la principal raíz del pecado que tuerce y corrompe la naturaleza y la conducta humana. Entonces, la iniquidad es la raíz del pecado. La iniquidad es la raíz del pecado. El árbol del pecado es la conducta y el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Pero la raíz de todas las cosas está en la iniquidad, porque es una voluntad que nunca se ha quebrantado, que nunca ha reconocido a Jesucristo, que nunca ha reconocido que las cosas provienen de Dios, que las cosas vienen de Dios y que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Seguimos luchando, esa voluntad que no ha sido rota, esa voluntad que no se ha doblado, esa voluntad que, pero usted me dirá, pero si tener fuerza de voluntad es lo que nos permite lograr. Pero usted sabe una cosa, que la fuerza de voluntad no es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es que tengamos el dominio propio, pero no la fuerza de voluntad. La templanza, eso es lo que Dios quiere que tengamos. La voluntad, hacemos la voluntad de Dios porque tenemos dominio propio, porque sabemos qué queremos para Dios, porque queremos que caminar de acuerdo como Dios quiere, y nosotros tenemos el dominio que Dios nos da, es un fruto del Espíritu Santo de Dios. La iniquidad es capaz de quebrantar y romper todo matrimonio y toda familia. La iniquidad. Y la iniquidad se pasa de generación en generación, de generación en generación. Por eso es que dice la palabra, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y es un momento en la vida, hermanos, donde eso se tiene que romper. Se tiene que romper. No es que mi papá era así, mi papá era borracho, por eso yo soy borracho. O mi papá era mujeriego, por eso yo soy mujeriego. No es que mi mamá era una terca y yo saqué su carácter, ¿verdad? Pero usted sabe una cosa, que llega un momento en que eso se tiene que romper. Y que si yo fui terco en la vida, yo renuncié a esa terquedad y yo dije en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora voy a hacer la voluntad de mi Padre. Solamente eso. Para poder ganar en la vida cristiana necesitamos perder en la naturaleza humana. Para poder ganar en la vida cristiana tenemos que aprender a perder en la naturaleza humana, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. Lo que más usa la iniquidad está ligada a la rebelión, a la terquedad y a la idolatría. El rey Saúl es un ejemplo claro de eso. Dice la palabra del Señor que el rey Saúl era obstinado, era terco, era testarudo y quería hacer lo que a él le parecía. Y el profeta Samuel le decía, tienes que hacer esto, y él hacía lo contrario porque él creía que eso era lo que debía hacer. Y Dios le habló muchas veces a través del mismo rey David, que aún no había sido posesionado rey, pero ya era ungido rey. Muchas veces Dios le habló y le mostró claramente que estaba equivocado cuando de todas maneras quería matar a David, porque él sabía que David iba a heredar el trono. Y Dios le hablaba y se arrepentía y lloraba, pero nuevamente, tengo que hacerlo porque yo tengo que hacerlo porque yo soy Saúl y lo tengo que lograr. Y eso muchas veces, hermanos, en lugar de hacernos avanzar, nos hace retroceder en la vida.
¿Cuáles son los cuatro principales armas de influencia de Satanás? ¿Cuáles son las cuatro principales armas de influencia de Satanás en la vida de las personas? Santiago 1, 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es todo un proceso. La concupiscencia tiene una relación directa con la naturaleza humana, ¿verdad? Y la naturaleza humana y la voluntad que no se ha quebrantado, donde radica la iniquidad. Entonces es todo un proceso, se comienza por ahí. La iniquidad comienza trabajando en la naturaleza humana de tal forma que llega un momento en la vida donde dice que se embaraza, ¿no? Que se embaraza, como dicen en otras culturas, se preña, ¿no? Se preña. La concupiscencia dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido la tentación, después que ha conseguido el trabajo de la iniquidad, entonces da a luz el pecado. Aquí nace el pecado. Aquí nace el pecado. Alguien lo explicó de esta manera. Hay una diferencia entre el pecado y los pecados, ¿verdad? El pecado es el estado de indiferencia del hombre para con Dios. Y los pecados son el resultado de ese estado de indiferencia. No, yo estoy joven, yo no necesito a Dios, ni estar yendo a la iglesia, ni necesito leer la Biblia. No, yo voy a hacer mis cosas y cuando ya yo sea viejo voy a ir a la iglesia. Mucha gente piensa así, ¿verdad? Y en ese proceso se está engendrando en la naturaleza humana toda la obra del diablo que está trabajando permanentemente. Satanás no deja de trabajar. Dice la palabra de Dios que andemos con cuidado porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y es eso lo que hace Satanás. Satanás está todos los días. El que piensa estar firme, leímos hoy día, mire que no caiga. Porque muchas veces decimos, no, yo no voy a ser como ese. Yo nunca. Dios me libre, yo no puedo ser como ese. Pero es un asunto que sale de nuestra boca para afuera. Porque para que Dios me libre, yo tengo que tener temor de Dios. Y tengo que buscar mi relación con Dios. Ahora, dos de las áreas más comunes con que Satanás ataca la vida del ser humano es la idolatría y la inmoralidad sexual. Vamos a ver qué es la idolatría. Es cualquier cosa, aun cosas buenas, que se convierten en la primera razón de vivir para nosotros, más que Cristo. Un ejemplo corriente pueden ser nuestros esposos, pueden ser nuestras esposas, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos, ¿verdad? Porque nuestros nietos nos cautivan, ¿verdad? Y todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida es idolatría. Mejor dicho, todo lo que le quita a Dios el primer lugar de nuestra vida es idolatría. Dice la palabra de Dios en Éxodo 24 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está la gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Dios. La idolatría trae siempre
una maldición generacional a nuestra vida. Y aquí vamos a comenzar nosotros a pensar o a fijar los conceptos claros con relación a lo que, no a lo que usted está viviendo, porque puede ser que usted esté viviendo una vida agradable al Señor, pero puede ser que atrás de usted, de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos y de sus tatarabuelos, 4 generaciones, hay cosas en ellos que han pasado de generación en generación y que han llegado a usted, y usted sin comerla y beberla no sabe por qué. ¿Por qué yo tengo esto en mi vida? ¿Qué es lo que sucede? Es algo que ha pasado, una maldición que ha pasado de generación en generación. Entonces esto nos lleva a que es necesario que nosotros nos detengamos en la vida y hagamos un análisis de nuestro árbol genealógico hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque hay maldiciones generacionales que pasan de generación en generación. Entonces tenemos que... Mi abuelo era alcohólico. Mi abuelo tenía una adicción al alcohol. Y mi abuelo murió alcohólico. Y mi otro abuelo era sacerdote. Y mi abuelo, siendo sacerdote, tuvo como 12 hijos. Y obviamente no se casó con mi abuelita. Entonces había un pecado, una inmoralidad sexual ahí que se arrastró de generación en generación y en generación. Y pasa, y muchas veces uno llega a la vida y se encuentra con que está viviendo esa situación y dice, ¿por qué? ¿De cómo yo? Yo tuve padres ejemplares, ¿verdad? Pero yo caí en la adicción. Mi padre no fue adicto, mi madre no fue adicta, pero yo caí en la adicción, pero sí mi abuelo fue adicto. La pobreza de generación en generación, de generación en generación. ¿Por qué? Mi abuelo paterno hizo un voto de castidad y de pobreza y vivió todo lo contrario, ¿verdad? Pero esos votos, esos pactos que se hacen, él hizo un voto, un pacto de pobreza, ¿no? Y Dios no quiere que nosotros hagamos pactos de pobreza. Dios vino para bendecirnos y para darnos todo en abundancia. Dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay un pacto de pobreza por detrás que se ha arrastrado fuertemente en mi familia. Y estamos trabajando en eso, porque tenemos que salir de eso. Y tenemos que romper esas cosas. Pero no solamente tenemos que romperla de la boca, tenemos que romperla de las acciones, de lo que nosotros hacemos para ir a otro nivel, ¿verdad? Entonces, la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, por ser una fuerte y alta satisfacción para la carne, fácilmente se convierte en idolatría. Fácilmente se convierte en idolatría. Muchas de las ataduras del alma son resultado del pecado sexual. Cristo nos perdonó, pero también nos quiere hacer libre de esas cosas. Aquí entra todo lo que es la infidelidad. La infidelidad. La infidelidad conyugal es fatal, eso es una maldición generacional que viene de generación en generación y eso es necesario romperlo. Es necesario romperlo y renunciar totalmente a eso. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:16. ¿O ignoráis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando hay relaciones íntimas, no solamente con una mujer o con un hombre que no es tu cónyuge, sino con una persona que está prostituido sexualmente, eso es todavía mucho mayor. Y cuando hay una relación íntima, hay una transmisión automática de maldición y de espíritus que están en la otra persona. Por eso es que muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta porque en un solo instante se derrumbó un matrimonio. Se derrumbó un ministerio. ¿Por qué? A consecuencia de estos actos de inmoralidad sexual. Otro aspecto que Satanás usa es la acusación.
La acusación es la condenación que viene de la vergüenza y la culpa una vez que hemos caído en la tentación. Esto es fatal, hermanos, porque nosotros nos sentimos acusados permanentemente, porque caemos en lo mismo y caemos en lo mismo y caemos en lo mismo, y Satanás nos hace creer que no nos vamos a poder levantar. Porque nos acusa permanentemente. Viste, te comprometiste, hiciste la promesa, hiciste el voto, diste una ofrenda especial por tu promesa y mira cómo estás en lo mismo. Estás haciendo lo mismo, estás viviendo lo mismo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No puedes, no vas a vencer eso. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12:10? Entonces se oyó una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿No? ¿Cómo funciona? ¿Es que Satanás todos los días va al cielo y se presenta delante de Dios para acusarnos a nosotros? No, no es así que funciona. ¿Quién está viviendo dentro de ti? ¿A quién has invitado a tu corazón? A Cristo, ¿verdad? ¿Qué se derramó en tu corazón cuando se derramó el amor de Dios? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién está dentro de ti? Dios mismo, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el que está dentro de ti. Entonces Satanás no necesita subir al cielo delante del trono de Dios para acusarnos delante de Dios. Nos acusa delante del Cristo que está dentro de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que para eso ha venido la salvación. Ahora, este pasaje está relacionado con el retorno de Jesús a la tierra. Es una profecía de lo que sucederá cuando se termine todo esto que estamos viviendo. Pero hay una realidad, hermanos, usted tiene la autoridad por la salvación que Dios le ha dado a usted. Usted tiene la autoridad y el poder para frenar al enemigo y decirle, tú eres un mentiroso, tú me vienes a acusar aquí, pero yo te quiero decir que Cristo te venció a ti en la cruz del Calvario y que no tienes nada que ver conmigo. Y si me equivoqué, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén. Aleluya. Entonces, acusación y condenación es exactamente lo opuesto a lo que Dios hace por nosotros. Somos llamados a mantener una perspectiva de victoria y esperanza en nuestros corazones hacia nosotros y hacia los demás. Que dice la palabra del Señor, que Él ha venido a mi vida para darme victoria y para que yo vaya de victoria en victoria y de gloria en gloria todos los días. Y cuando Satanás venga a acusarte, y cuando Satanás venga a decirte que lo volviste a hacer, que volviste a caer y que no vas a salir de ahí, tú tienes la autoridad para decirle, diablo mentiroso, diablo puerco, te vas de aquí. En el nombre de Jesús, yo tengo esperanza. En el nombre de Jesús, yo tengo poder. En el nombre de Jesús, soy más que vencedor. En el nombre de Jesús, yo soy victorioso. Porque si no exaltamos al Cristo que está dentro de nosotros, entonces, ¿cómo vamos a poder vivir la vida cristiana? Si no aprendemos a exaltar al Cristo que está dentro de nosotros. En la familia podemos caer en condenación cuando nos quejamos mutuamente los unos de los otros. Los unos a los otros nos quejamos contra nosotros. Fíjese bien esto, la queja es una forma negativa de oración que puede atraer maldición sobre nuestro cónyuge y sobre los miembros de nuestra familia. Nunca te puedo dar satisfacción en nada. Siempre hay algo que me tienes que reclamar. Y esa queja, esa reclamación, esa murmuración permanente hace que convirtamos, como que esa es la oración que nosotros hacemos. Como esa es la oración que nosotros hacemos. Y eso debemos
cambiarlo totalmente, revertirlo, porque lo que Cristo quiere es que nosotros tengamos esperanza, que nosotros vivamos en esperanza, que nosotros vivamos en gozo, que nosotros vivamos en la alegría de vivir, que es lo que Él tiene para nosotros. El tercer aspecto es la decepción y el poder de la mentira. Todo espíritu diabólico es un espíritu de mentira. Satanás es el padre de mentira. El espíritu de mentira es otra cosa que permanentemente trabaja en nuestra vida. Pero no solamente es el hecho que yo sea mentiroso. Es el hecho que Satanás me miente a mí. Porque la mentira es cada espíritu diabólico. Hay espíritus diabólicos de mentira designados para nuestra vida. Acuérdese que Satanás no es solito. Satanás no es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Trinidad de Dios se manifiesta en toda la naturaleza y en toda la humanidad. ¿Verdad? Pero Satanás no es trino. Satanás ni es uno. Satanás tiene millones de demonios a su cargo. Y estos son los que son asignados a nuestras vidas para que nos molesten. Ellos saben las áreas débiles de nuestra vida. Ahora, ¿cómo sabe Satanás? Si Satanás no puede saber lo que yo pienso. Si Satanás no puede saber lo que yo siento. ¿Cómo sabe Satanás? Por lo que yo hablo. Por eso es que la palabra del Señor dice que la lengua es un pequeño fuego que enciende grandes bosques. Porque por la lengua Satanás sabe, por lo que nosotros hablamos, él sabe cuáles son nuestras debilidades. ¿Verdad? Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Una vez que caemos en la tentación, él trata de engañarnos para hacernos creer que siempre vamos a seguir pecando en ese aspecto en particular. Y esto nos llevará a la decepción de todo. Usted sabe que el otro día, y estoy grabando un video del otro día que yo leí una historia de una señorita que se suicidó. Yo no sé si fue aquí o fue en otro estado, pero se suicidó. Y esa señorita tenía condiciones muy especiales, fue Miss Estados Unidos. Una mujer bella, hermosa, ¿verdad? Joven, 30 años de edad. Joven, llena de vida, de salud, llena de salud. Llena de dinero, tenía mucho dinero. Famosa, tenía mucha fama. Pero se quitó la vida. Se tiró de un 12º piso y se quitó la vida. Pero antes de quitarse la vida, escribió un Twitter que decía, ojalá encuentres paz en este día. La ausencia de paz en su vida le hizo quitarse la vida. La hizo suicidarse. La ausencia de paz. Tenía todo. Pero dice la palabra de Dios que ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, en este momento en que vivimos, hay un altísimo porcentaje de la gente que tiene ausencia de paz. Y los pensamientos de Dios son de bien y son de paz. Y la palabra del Señor dice que Él da la paz no como la da el mundo. ¿Por qué no recurrir a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Por qué no recurrir a la paz de Dios que no es como el mundo la da? Dice la palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero hay ausencia de paz. Hay ausencia de paz. Entonces, ¿qué sucedió con esa muchacha? Satanás, a través de la depresión, la convenció de que no vale la pena vivir.
No importa todo lo que tengas. No importa todo lo que hayas logrado en la vida. No importa que seas bella. No importa que tengas dinero. La vida no vale nada. La vida no sirve. Lánzate de ese piso. Y nunca se lo dijo, ve y lánzate. Le hizo creer que era ella la que estaba tomando la decisión. Ella la estaba tomando, pero influenciado por una mentira del enemigo. La paz no la vas a encontrar en absolutamente nada. Nunca vas a tener paz. Y dijo, la vida no vale nada y prefiero volar de aquí al vacío. Y se quitó la vida. Y el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios y no nosotros. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la sentencia que Jesús le dio a Satanás. Eres un mentiroso y padre de mentira. ¿Y sabe a quién le dijo estas palabras? No se las dijo a la gente del mundo que no quería saber nada de religión ni nada. Le dijo estas palabras a los religiosos, a los que iban al templo todos los días, al que hacían una serie de costumbres y tradiciones religiosas que se oponían a él. A ellos se los dijo. Ustedes son de su padre el diablo. Porque no es la religión la que salva, es una relación permanente con Jesucristo. Y el cuarto aspecto es el control. Satanás está siempre buscando controlarnos a través de la brujería, que es la manipulación o intimidación con el propósito de dominar y controlar. Ese es el espíritu de control. Y el espíritu de control está rondándonos permanentemente. Es la cuarta causa como Satanás hace su obra en nosotros, el control. Es que no, es que tú tienes que hacer esto. Es que tú tienes que hacer, no, tú no tienes que hacer esto, es así como lo debes hacer. Pero ya, hazlo ya. Porque lo que el espíritu de control quiere es que tú hagas lo que yo quiero. Porque yo estoy influenciado por un espíritu de control. Y hermanos, muchas veces pensamos que la intención es buena. Y es posible que tu intención sea buena, pero si te has dejado dominar por el espíritu de control y crees que lo único o el único que piensa y sabe hacer las cosas como se deben hacer eres tú, estás equivocado. Estás equivocado, Lucas. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 15:23. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría la obstinación. Fíjese, cae en lo mismo. Pecado de rebelión y pecado de obstinación es idolatría. A menudo el control se manifiesta a través de espíritus religiosos. Un espíritu religioso toma la forma de algo divino, pero niega su poder. Ah, no, yo sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo sigo a Dios. Oh, yo soy devoto. Yo soy devoto de lo que sea, ¿verdad? Normalmente entra mucho en esto las religiones falsas. Y a nosotros nos engañan pensando que todos son iguales. Es más, hermanos, yo escucho muchas veces decir que a personas cristianas de muchos años y que enseñan la palabra, escucharlos decir que hay sectas que son falsas, que niegan a Jesús como el Hijo de Dios, decir que son iguales a los cristianos. Y eso no es posible, hermanos. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? No podemos nosotros entrar en ese plano de decir,
la fulana religión, pobrecito, hacen lo bueno, también son iguales que los cristianos. Porque ¿por qué nosotros nos identificamos como cristianos? ¿Por qué se nos ha puesto ese rótulo? El cristianismo, en realidad el título de cristianos lo pusieron a los discípulos de Cristo, los de Tesalónica. Y dijeron verdaderamente estos son cristianos. Fue la primera vez que se los llamó cristianos. Dijo, porque andan y viven como Jesús de Nazaret. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Porque debemos vivir y andar como Jesús de Nazaret. Ahora, si usted no anda como Jesús de Nazaret, si usted no vive como Jesús de Nazaret, si usted no se esfuerza por lo menos para seguir los mandamientos de Jesús de Nazaret, no se ponga por favor el título de cristiano. No se ponga el título. Exíjase a usted mismo. Exíjase, cambie su actitud. No, ¿por qué no se ponga el título? Porque el día de mañana la gente va a decir, para ser cristianos como tú, no, prefiero no ser cristiano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. El espíritu de Jezabel es particularmente un espíritu vicioso y religioso que trata de controlar todo ambiente y es altamente destructivo en el proceso de hacerlo. Ese es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel que usa las iglesias, usa los ambientes religiosos para tratar de ponerse entre el pueblo y Dios y hacer lo que el espíritu dice que se haga. No es la persona puede ser muy buena, pero si se dejó influenciar por un espíritu de control, entonces va a tratar de hacer todo lo que ese espíritu de control lo impulsa a hacerlo. Entonces tenemos que examinar nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Hay una respuesta, dice la palabra del Señor en Colosenses 2:15, y despojando a todo principado y a toda potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay excusa, hermanos. Como cristianos no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque Cristo venció a todos esos espíritus. Cristo venció la tentación. Cristo venció el pecado. Cristo venció la mentira. Cristo venció el espíritu de control. Cristo venció absolutamente todo en la cruz del Calvario. Entonces, si Cristo venció y Cristo está dentro de usted, entonces usted tiene la capacidad para vencer. Indiscutiblemente. Usted tiene la capacidad para vencer. Usted no puede llegar en un momento dado a la presencia de Dios y decirle, no es que yo no lo sabía. Porque el Espíritu de Dios está dentro de usted. Y lo único que necesita es leer este libro sagrado que es la palabra de Dios. No contiene, es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Ahora, los puntos de acceso demoníaco. La agenda de Satanás es ganar influencia y mantener control sobre su vida. El término bíblico para esto es demonización, no es posesión demoníaca. Esas son dos cosas diferentes. La opresión satánica en la vida de un cristiano no quiere decir que esté poseído. Son poseídos aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón. ¿Puede Satanás poseer a una persona? Sí la puede. Si no, vaya a ver esa película El Exorcista. Es un ejemplo claro de la forma. Mejor no la vaya a ver, porque ahí los demonios están a la puerta del día. Pero usted ha escuchado por lo menos, ¿verdad? Nosotros íbamos a ver la película, pero no era verla, era a regalar Biblias en la puerta de los cines. No, regalábamos cientos de Biblias a la gente que iba. Porque la gente salía de ahí, olvídese. Algunos salían hasta con malos olores de miedo, ¿no? Porque así es como actúa Satanás. Te tuerce la cabeza, le da la vuelta a los ojos, te hace todo en tu cuerpo cuando te posee. Pero nosotros los cristianos, gracias a Dios que tenemos a Jesús y Satanás no puede habitar donde habita Jesús, pero sí puede oprimirte a través de espíritus en áreas donde tú eres débil y lo has confesado públicamente. En un determinado momento dijiste, ay, es que yo no puedo con esta mentira. Y el demonio de mentira estaba ahí.
Ay, no puedo con este espíritu de miedo. Y ahí está el espíritu de miedo. Y ya sabe que tú eres un miedoso. Ya sabe que tú eres un mentiroso. Y por ahí comienza a oprimirte y a oprimirte, a oprimirte. Eso se llama demonización. El principal objetivo es controlar su proceso de pensar y sus emociones. De tal manera que su personalidad esté rendida y pasiva a las características negativas de la presencia demoníaca. Esa es la forma como trabaja el enemigo en nuestras vidas. Procura que usted la acepte como suya. Así actúan los espíritus de ira, de miedo, de lascivia y de desobediencia. Ira, miedo, lascivia y desobediencia. ¿Verdad? Dice 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se da cuenta? Hay áreas en nuestra vida donde nosotros podemos estar cautivos a la voluntad del diablo. ¿Por qué? Porque no hemos roto el pecado de iniquidad en esa área. Esa área de nuestra vida no la hemos quebrantado ante los pies del Señor. Y no sabemos cómo salir. Ahí es que no puedo. Ahí es que le prometo a Dios, pero vuelvo a caer en lo mismo. Porque no hemos roto esa área. No la hemos quebrantado esa área en nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos hacer. La desobediencia es otro agente primario que sirve para abrir las puertas para el enemigo. Para que el enemigo pueda usarnos para llenarnos de culpabilidad, vergüenza, condenación de sí mismo, sexualidad quebrantada, esterilidad, quebrantamiento mental y emocional y aún suicidio. Fíjese, todas las cosas que pueden suceder como consecuencia de la desobediencia. Le voy a leer de nuevo. La desobediencia es otro agente primario que sirve como abridor de puertas que el enemigo puede usar para llevarnos a la culpabilidad, la vergüenza, la condenación de sí mismo, la sexualidad quebrantada, la esterilidad, el quebrantamiento mental y emocional y aún el suicidio. Todo esto puede hacer la desobediencia. Ahora, ¿cómo obedecer? La única manera de obedecer es conociendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Está en su palabra. Por eso yo lo desafío. Este año léame toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Vuélvala a leer. Es que yo la leí el año pasado, pastor, yo la leo todos los años y si puedo leerla 2 veces al año, la leo 2 veces al año. Lea y lea y lea y lea y lea, porque mientras más la lee, más descubre lo que Dios quiere que usted haga. Y si no lee rápido, si lee muy lento, escúchela. Ahora tenemos la ventaja que podemos poner, en lugar de poner la canción de las baladas, pongamos la palabra de Dios mientras manejamos. Ayer yo estaba en mi clase de inglés y la profesora dijo, escuchen baladas de música. Entonces yo le dije, yo prefiero escuchar cantadas y no baladas, ¿verdad? Yo voy a escuchar música de adoración en inglés, pero voy a escuchar música de adoración, ¿verdad? Escuche la palabra de Dios, escúchela una y otra vez, escúchela, vuélvala a escuchar. Si usted la escucha la palabra de Dios, usted va a avanzar 10, 20 capítulos diarios, porque el que lee mucho más rápido que usted. Y vuélvala a leer, y vuélvala a leer, y vuélvala a leer. Y si la va a leer en 20 años, 50 veces, no importa, hermanos, siempre va a encontrar algo nuevo. Y ahí es donde se les revela la voluntad de Dios. Como el gorrión en su vagar, Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vuelve sin causa. La maldición siempre va a tener una causa. Entonces, cuando suceden cosas en nuestra vida
que nosotros no nos damos cuenta por qué se suceden, es porque hay una maldición que ha estado volando de muchos años atrás y viene y afecta a tu vida. Y nosotros tenemos que ir muchas veces al pasado y descubrir dónde se originó la bendición, en mi padre, en mi abuelo, en mi bisabuelo, en mi tatarabuelo, y romper esa maldición en el nombre de Jesús. Pero todo lo que quiero, mis hermanos, es que las maldiciones que vinieron sobre mi vida, de mis abuelos, de mis padres, se quedaron ahí, no llega para mis nietos. A mis nietos no les va a suceder eso, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, a mis hijos y a mis nietos, yo declaro que toda maldición que había sobre mi vida queda rota para siempre. Y que la vida de mis hijos entre en la vida y de mis nietos y de mis bisnietos, en la vida de las 1000 generaciones que Dios va a bendecir. La ira es otro agente, abridor de puertas al enemigo. La ira a menudo se enmascara al miedo y a la inseguridad. Te hace sentir fuerte. El miedo y la inseguridad. Tengo miedo de afrontar algo. Tengo inseguridad para afrontar algo. Hay algo en mi vida que me causa inseguridad y miedo. Entonces me disfrazo con el espíritu de ira para demostrar que soy macho, que soy fuerte, ¿verdad? Pero el consejo es, normalmente viene de un vacío emocional. No niegues tu ira, sé honesto. Aprende de ella. ¿Cómo es eso? No niegues tu ira. No niegues que estás airado. No niegues la acción de ponerte airado. Porque muchas veces digo, no, es que no estoy airado. No, no es que estoy airado. Pero dice la palabra del Señor que más bien busca en esa actitud de ira, busca el lado positivo de cómo saber ¿qué máscara te está poniendo la ira? ¿Es que es inseguridad? ¿Es que es miedo a algo, a perder algo? Muchas veces nosotros nos alteramos por miedo a perder la autoridad. Por miedo a perder la autoridad. Y en lugar de agarrar la palabra y mostrar, nos pasa mucho a los hombres. Porque somos la cabeza del hogar. Entonces, en lugar de mostrar en la palabra que somos la cabeza del hogar y que es lo que Dios manda, entonces dejamos salir el espíritu de ira para tratar de imponer la autoridad. Y la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Yo tenía un hermano que está con el Señor hace muchos años, que cuando tenía momentos difíciles con su esposa, y la esposa comenzaba a reclamar y comenzaba a gritar y comenzaba a alterarse, él comenzaba a silbar. Y silbaba y se paseaba un rato y se paseaba y después iba y agarraba su Biblia. Y tras que la esposa lo veía con la Biblia, la esposa comenzaba a llorar, ¿no? Le decía, venga, siéntese aquí. Vamos a leer la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a eso? Ahora, para poder hacer eso, tienes que tener mucha autoridad sobre la palabra, ¿no? Tienes que tener mucha autoridad sobre la palabra. No es abrir y decir, no me dice esto. Porque si no te va a pasar como aquel individuo que fue y dijo, vamos a ver qué me dice el Señor en esta mañana. Y ¡pum! Abrió la palabra y leyó y decía, y Judas fue y se ahorcó. ¡Ay! Y la cerró la palabra. Entonces, no es eso lo que Dios me está hablando. Vamos a ver. Y abrió la palabra en otro lado. Y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mejor no hago eso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, todo esto hasta aquí está bien. Esta es enseñanza que usted la puede asimilar. O quizás es enseñanza que ya usted sabía, que ya la conocía.
Pero ahora vamos a los pasos de acción para limpiar nuestras vidas, nuestras familias y nuestras casas. Lo primero es, revise su vida e identifique los abridores de puertas que dan acceso al enemigo, su familia y su casa. Esa es la primera tarea que tenemos que hacer. Identifique los abridores de puertas. Ahora, ¿cuáles son los abridores de puertas? Nosotros hablamos de 4, pero fíjense, yo le voy a leer solamente los abridores de puertas para que usted vaya analizando y piense si hay alguno en el cual usted cae. Fíjese, dice idolatría. No es solamente de ídolos de madera o de piedra, también es el papá, también es la mamá, también son los hijos, también son los nietos, también es el vecino, también es el trabajo, también es el dinero, ¿verdad? Idolatría. Palabras de maldición, palabras hirientes que usted lanza permanentemente. Adicciones, ira, falta de perdón, abuso, traumas, ataduras sexuales del alma, rebelión, amargura, odio a usted mismo. El odio a uno mismo genera el suicidio, porque llega un momento en que te odias tanto que prefieres quitarte la vida. Brujería, ocultismo. La brujería es el control, la manipulación, la intimidación. Ocultismo, rechazo, religiones falsas, inmoralidad sexual y miedo. Esas son algunas de los abridores de puertas. Identifique en primer lugar qué abridor de puerta te cae a ti. Que es posible, lo voy a decir una vez más porque lo he dicho muchas veces, es posible que tú tengas 50 áreas en tu vida que tienes un potencial tremendo y que puedes hacer muchas cosas, pero hay una sola que destruye todo tu potencial. Y eso es lo que tienes que cambiar, porque esa sola área de tu vida es lo que no te permite triunfar. Porque hay un área débil y Satanás ha enviado su legión de demonios a que te opriman en esa área de tu vida. Sométase a Cristo y confiese su fe en su sacrificio. ¿Cuántos creen aquí que Cristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó? Amén, todos creemos, ¿verdad? Confiese esa fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Reciba ese sacrificio como para usted. Y cuando usted lo reciba para usted, la Biblia le dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando Satanás viene a oprimirlo, usted lo puede resistir porque usted cree en el sacrificio de Cristo, porque usted cree que cuando lo invitó Jesucristo vino a morar en usted, porque usted cree que el Espíritu Santo habita en usted y como cree eso, entonces puede resistir al diablo y él va a huir de usted. Confiese y arrepiéntase de todo pecado, los suyos y el pecado generacional de su familia, pecados de rebelión, de idolatría y de pasividad. Confiéselos al Señor, pídale perdón y créalo. Acepte el perdón de Dios. ¿Sabe que uno de los mayores problemas que tenemos es que nosotros creemos que Dios nos perdona, pero no aceptamos ese perdón para nosotros? Y nos seguimos culpando. Y nos seguimos castigando. Y seguimos aceptando la acusación del enemigo. Dice en la palabra del Señor que Dios cuando me perdona a mí se olvida de mis pecados y transgresiones y es como que los echa al fondo de la mar. Entonces cuando yo le pedí perdón a Dios por algo y luego que le pedí perdón vengo de nuevo y le pido perdón por lo mismo y dice Dios, ¿de qué se trata? No sé de qué me hablas. Si ya Dios se olvidó y usted sigue con la misma cantaleta, sigue con lo mismo. Ahora, no lo siga practicando, deje de practicarlo. Crea que Dios lo perdonó, perdónese a usted mismo y no siga practicando, conviértase, dése la media vuelta y vaya para otro lado, en otra dirección.
En tercer lugar, confiese sus pecados. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente que te perdona, sino que te limpia, lo borra ese pecado de tu, ¿cómo se llama? De tu estadística. Lo saca de su memoria, lo saca del disco duro, lo borra totalmente, lo limpia. Luego perdona a todos aquellos que te han hecho mal, que te han herido y que han hecho algo malo contra ti. ¿Y por qué lo voy a perdonar? Porque dice la palabra del Señor, porque si perdonáis a los hombres, en Mateo 6, 14 y 15, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en el cielo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. Es que no puedo perdonar. Pero ¿sabe qué? La única manera de perdonar es habiendo sido depósito del amor de Dios. Porque Dios nos perdona a nosotros porque nos ama incondicionalmente. Por eso nos perdona. Si tú has recibido el amor de Cristo en tu corazón, tú tienes la capacidad de perdonar. No importa el daño. Ahora en la mañana estábamos hablando del caso de un señor que perdonó a su hijo después de haber matado a su mamá y a su hermano. Y él lo perdonó. El papá lo perdonó. Y el papá públicamente confesó frente a un estrado judicial. Cuando le preguntaron de cómo pudo hacerlo, él dijo, porque él tiene derecho al perdón. Si Dios me perdonó a mí, si Cristo me perdonó a mí, ¿por qué no voy a perdonar yo a mi hijo? Y hablamos también del conocido pastor Gigi Ávila, que perdonó a su yerno después que su yerno picó en pedazos a su hija. La picó. El papá recogió el cadáver picado. Gigi Ávila lo recogió así y después de darle sepultura, cuando el hijo estaba preso en la cárcel, el marido, el yerno de él estaba preso en la cárcel. Gigi fue allá y le dijo, te perdono. Y usted dirá, pues, ¿cómo la pudo? Porque el amor de Dios fue depositado en su corazón. Remueva todo contacto de cosas satánicas y de ocultismo y rompa las maldiciones. Muchas veces no creemos en este aspecto, hermano. Muchas veces no creemos que nos ponemos un fetiche, no sé si se llama fetiche si lo entienden, qué sé yo, un trapito, una cadenita, que los compramos a esta gente que está en la calle vendiendo estos medio hippies. Y muchas veces esas cosas están dedicadas al diablo. Y nosotros las cargamos en el cuello, cargamos cadenas con cruces, con crucifijos. Hay veces que yo veo personas y me llama mucho la atención, especialmente personas cubanas, que tienen unas cadenas así de gruesas, con unos medallones de la Virgen o de Cristo crucificado. Mire, espíritus religiosos, ¿no? Espíritus religiosos, porque dentro de eso hay un demonio por detrás. Y están, pero que casi no pueden caminar. El otro día yo vi ahí en el college un muchacho de mi país, así cargado de oro y todo, y con unas medallas y unas cosas raras. Todo eso puede ser dedicado a Satanás. Y eso tenemos que romperlo. Tenemos que saber comprar las cosas. Gracias a Dios que yo no compro, es mi mujer la que compra. Porque si yo voy y compro cualquier cosa. ¿No? ¿Por qué razón, hermanos? Porque muchas de las cosas que se venden, para tener éxito, los dedican al diablo. Y usted va y compra un objeto dedicado al diablo y lo trae y lo pone en su casa. Y usted no sabe por dónde le entró la maldición. Ahora, ¿qué debemos hacer con esas cosas, pastor? Descubrí que tengo
un jarrón precioso, pero le investigué su historia y fue dedicado a Satanás. Lo voy a botar a la basura. No lo bote a la basura, porque otro lo va a sacar de la basura y se lo va a agarrar y se va a llevar la maldición a su casa. Rómpalo, agarre un martillo y dele y québrelo y hágalo polvo, para que nadie más reciba esa maldición. Rompa la maldición ahí físicamente. ¿Se recuerda usted cuando el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro? Era tremendo becerro de oro, oro puro. ¿Qué hizo Moisés? Lo molió totalmente y agarró y lo echó a las aguas para que no vuelva a haber opción de reconstruirlo. Y lo hizo tomarse las aguas todavía. Ahora, es bíblico hacer eso, es bíblico romper todos los fetiches, todas las muñecas, sobre todas las cosas que usted pudo haber comprado y que tienen una relación o que usted entiende que tienen una relación con Satanás. Cuando usted ve algo en su casa que cuando entra se le crispan los pelos, que usted lo compró y se le paran los pelitos del cuerpo. Algo hay ahí detrás de eso. O cuando usted se levanta en la noche de ir al baño y pasó por el lado de una estatua que tiene ahí. Algo debe haber detrás de esa estatua. Influencia satánica. ¿Qué debemos que hacer con eso? Muélalo, si es yeso, si es madera, píquelo y quémelo. Así como quemamos esa brujería que nos trajeron aquí. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret nunca más vendrán y tendrán el atrevimiento de venir a entrar a la casa del Señor y al predio del Señor para poner trabajos de idolatría, porque los quemamos. Y es bíblico. ¿Dónde dice la Biblia eso? Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y nosotros muchas veces, ay, no, es que bonito, me costó 10 pesos. Y ese 50,000 piezas de plata los quemaron toditos los libros. Porque debemos romper, debemos cortar, debemos sacar no solamente de nuestras vidas, debemos sacar de nuestra familia y debemos sacar de nuestra casa todo aquello que es una puerta abierta al enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo voy a hacer y no me pesa, lo voy a quemar, porque aquí con Pablo quemaron 50,000 piezas de plata. Y Moisés quemó un becerro de oro. Un día le voy a sacar la cuenta de cuánto costaba ese becerro de oro. Y Moisés lo molió, lo hizo polvo y lo echó al agua. Y así es como nosotros debemos cortar las maldiciones. ¿Qué era lo del pueblo de Moisés? Idolatría. ¿Qué era de la gente de Éfeso o de Éfeso? Idolatría también, magia, brujería. Y debemos cortar con esas cosas. Y por último, sea lleno del Espíritu Santo. Porque ya les dije la semana pasada, el demonio vuelve. Después que hizo todo ese trabajo de limpieza, el demonio vuelve. Y dijo, volveré a mi casa. Y dice que vuelve y la halla adornada y vacía. Y va y trae 7 demonios más. Y se apodera de la casa. Y el postrer estado vino a ser peor que el primero. Si usted hace todo eso en su vida, si hace eso en su familia, si hace eso en su casa, llénelo con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Llénelo con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso lo podemos hacer solamente si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Usted que nos está mirando a través de este video, yo quiero decirle en esta mañana que la única forma como usted puede hacer esto es abriéndole su corazón a Jesús. Jesús dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Y la palabra dice que todo aquel que le recibe y cree en su nombre es llamado Hijo de Dios.
Ahora, ¿por qué si Cristo ofrece vida en abundante? ¿Por qué razón el hombre no vive esa vida en abundante? La Biblia dice que el hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Pero también dice la palabra que Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Jesús fue bien claro y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay un camino para llegar a Dios. Es mentira eso que te dicen que todos los caminos conducen a Dios. Hay solo un camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si oyes mi voz, abres la puerta de tu corazón, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. La Biblia dice que esto es por gracia, no es mediante las obras. Dice la palabra de Dios, por gracia son salvos ustedes. No es por las obras para que nadie se gloríe, es por la fe en Jesús y su palabra. Ahora en esta mañana yo te invito a que tú le abras tu corazón a Jesús y le digas, Señor Jesús, ven a mi corazón, entra en mi corazón, lléname Señor, necesito. Tengo ausencia de paz. Tengo ausencia de gozo y necesito tu presencia en mi vida. Ábrele tu corazón a Jesús. Dile, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Rompo todo pacto con el enemigo. Rompo todo pacto con el diablo, con el mundo y con mi propia carne. Y hago un nuevo pacto contigo. Ahora, Señor, yo sé que si tú vienes a mi vida y si muero hoy, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias te doy. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que me edifica tanto a mí, Señor. Padre Santo, ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, a que podamos caminar con vidas limpias, Señor, rompiendo toda atadura del enemigo en nuestras vidas, para poder agradarte, para poder honrarte y para llevar fruto digno de la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, 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 Señor, gracias, Señor.